¿Cuánto costaba vivir en la Ciudad de México en 1980? Spoiler, la renta, la comida y hasta el metro eran tan baratos que hoy parecen de risa. Pero los salarios también. Y la lucha por llegar a fin de mes no era muy distinta a la de ahora. En aquel año, México entraba en una década marcada por la crisis económica y la inflación. La capital ya era un monstruo urbano. Según cifras del INEGI, en 1980, el Valle de México concentraba más de 13 millones de habitantes y la demanda de vivienda, transporte y alimentos crecía cada día. La vida parecía barata en números, pero la realidad era otra. Los precios subían constantemente y, aunque los sueldos sonaban altos en pesos viejos, se esfumaban en cuestión de semanas. Los barrios populares crecían hacia la periferia, con familias buscando rentas bajas en colonias alejadas del centro. Los camiones, los mercados y el metro eran parte de la rutina diaria, y aunque el pasaje costaba apenas $1, ese peso tenía un valor distinto al que imaginamos hoy. La gente hacía cuentas con cuidado, porque cualquier subida en el precio de la tortilla o la leche desbalanceaba por completo el gasto del mes. Así empezaba la vida en la Ciudad de México en los 80, entre números que parecen chistosos ahora, pero que en su momento eran el reflejo de una economía en tensión. En 1980, rentar en la Ciudad de México parecía barato. Un departamento sencillo en colonias populares como Iztapalapa o Azcapotzalco podía costar entre 3,000 y 5,000 pesos viejos al mes, mientras que en zonas céntricas como la Roma o la del Valle, las rentas subían hasta los 10,000 pesos viejos, cifras que hoy parecen insignificantes, pero que había que medir frente al salario. Según los tabulados de la Secretaría del Trabajo de 1981, un albañil ganaba alrededor de 700 pesos viejos al día, lo que sumaba unos 21,000 pesos viejos al mes si trabajaba de corrido. En contraste, un profesionista como abogado, psicólogo o contador recién titulado podía alcanzar entre 45,000 y 60,000 pesos viejos mensuales, más del doble que un obrero. Y quienes tenían especialización como médicos con práctica privada podían superar incluso los 100,000 pesos viejos. La diferencia era clara. El nivel de estudios realmente marcaba el ingreso. El INEGI reportaba que en 1980 la brecha salarial entre un trabajador manual y un profesionista era en promedio de 2:1, mucho más amplia que la que vemos hoy. Y aquí entra el contraste interesante. Hoy existen miles de profesionistas, universidades privadas en cada esquina, y la oferta laboral se saturó. La ley de oferta y demanda hizo lo suyo. Ser abogado, psicólogo o licenciado ya no garantiza un despegue salarial tan grande como en 1980. En pocas palabras, antes estudiar era un pase casi seguro a una mejor vida económica. Hoy, aunque sigue siendo importante, muchos profesionistas terminan ganando apenas un poco más que un obrero calificado. Es el reflejo de cómo ha cambiado el mercado laboral en México. Más títulos, pero menos diferencia real en el bolsillo. La canasta básica en 1980 parece sacada de otra época. El INEGI registraba que un kilo de tortilla costaba alrededor de 27 pesos viejos, el litro de leche unos 33 pesos, el kilo de frijol 85 pesos y el de carne de res rondaba los 270 pesos viejos. Con esos precios, una familia podía llenar su mesa con lo básico, pero la inflación acechaba. Lo que hoy costaba 27, al mes siguiente podía subir a 35.
El transporte era otro reflejo de esos tiempos. El metro de la Ciudad de México costaba apenas $1 viejo por viaje, convirtiéndose en el más barato del mundo. Los camiones y peceros rondaban los $1.50 o $2. Moverse parecía regalado, pero cuando el salario apenas alcanzaba, cada peso contaba. El salario mínimo en 1980 estaba alrededor de 23,000 pesos viejos al mes, según el Banco de México. Eso significaba que un trabajador que ganaba el mínimo podía comprar aproximadamente 850 kilos de tortilla con su sueldo mensual. Hoy, con el salario mínimo actual, apenas alcanza para poco más de 400 kilos. La diferencia refleja no tanto que antes se viviera mejor, sino que la moneda se depreciaba constantemente y la inflación erosionaba cualquier ingreso. La comparación duele. En 1980, una familia podía pensar que con disciplina salía adelante, pero la crisis de los 80 fue una montaña rusa que pulverizó ahorros y planes. Comer era posible, sí, pero siempre con miedo a que los precios subieran de un día para otro. Más allá de la comida y el transporte, otros gastos pintaban la realidad de 1980. Una televisión a color costaba cerca de 65,000 pesos viejos, casi 3 meses de salario mínimo. Un refrigerador o una lavadora rebasaba los 100,000 pesos viejos, por lo que muchas familias recurrían a los famosos pagos en abonos chiquitos. La gasolina rondaba los 26 pesos viejos por litro, accesible frente a los sueldos de la época. Y si querías un teléfono fijo en casa, tenías que esperar meses para la instalación y pagar casi lo mismo que medio salario mensual. Cosas que hoy vemos como básicas, en ese entonces eran lujos que no cualquiera podía tener. Así que ya sabes, chiquillo, en aquellos momentos, vivir en la Ciudad de México parecía barato en papel. La renta de un departamento, el pasaje del metro a $1 y la comida a precios que hoy nos parecen increíbles. Pero en realidad, las familias de esa época cargaban con el mismo problema que hoy. Los sueldos parecían agua entre las manos. Llegaban y se iban sin dejar huella. La estabilidad era un sueño frágil que la inflación rompía cada mes. Maldita sea. Escribiendo esto me da coraje, chiquillos. Bueno, sigamos. El contraste es claro. No es que antes fuera más fácil vivir, sino que el peso tenía otro valor y la lucha era la misma. Hoy, 4 décadas después, seguimos contando los pesos. Cambiaron las cifras, pero no cambió la batalla diaria por llegar a fin de mes. Bueno, hasta aquí quedamos. Nos vemos muy pronto, mi gente, con otra historia de antes.